Bienvenida a Beauty is not a drama, con María Fernández Miranda, un podcast de Croma Pharma. Si no fuera un lugar común, diría que Sonsoles Onega lleva el periodismo en las venas, ya que su padre, Fernando Onega, está considerado como un maestro de la profesión. Ella combina esa parte solitaria de la escritura con la exposición brutal que implica conducir 2 programas de televisión de lunes a viernes. Y es ahí, en la tele, donde conocimos la sonrisa de Sonsoles. La hemos invitado al podcast para hablar de periodismo y conciliación familiar, de cómo comunicar una guerra o de cómo poner freno al consumo de azúcar. Sonsoles, bienvenida al podcast. Gracias, María, por la invitación. Qué alegría tenerte aquí. Fíjate, iba a empezar la entrevista preguntándote cómo llegas a todo, pero luego he pensado que a un hombre nunca le preguntamos esas cosas, ¿verdad? No, nunca se lo preguntamos porque damos por hecho que el hombre llega a todo y en cambio a la mujer, de la que presuponemos que se ocupa de todo en su casa, pues sí se le pregunta cómo llegas a todo. Pero te diré algo, a mí me gusta preguntárselo a las mujeres porque aprendemos de ellas. Durante mucho tiempo yo me dediqué a preguntarle a mujeres mayores que yo cómo lo habían hecho y de ellas he aprendido muchísimo, mujeres periodistas que a lo mejor ahora tienen 70 años y que lo han vivido todo, que saben perfectamente lo que es no llegar, vivir angustiado, que tus hijos te miren mal, todas esas cosas que yo estoy padeciendo ahora, ellas me resolvieron rápido el dilema, ¿no? Y así que tampoco está del todo mal que se lo preguntemos a las mujeres si puede servir como modelo para otras, ¿no? Entonces te lo pregunto, ¿cómo llegas a todo, Sonsoles? Mal y renqueante y agotada y extasiada casi, ¿no? Pero bueno, al final llegas a todo, evidentemente haciendo renuncias, explicando mucho a tus hijos que lo que haces te apasiona tanto que tienes que compartirlo con ellos, creyéndome eso de que la calidad es mejor que la cantidad. Y casi escaletando mi vida. Escaletar es un término muy televisivo que sirve para organizar el programa de televisión en tiempos, ¿no? Aquí hablamos de la guerra, aquí hablamos de esto, aquí de lo otro. Así que mi vida está un poco escaletada, o sea, desde que me levanto hasta que llego a casa tengo poco tiempo para todo, pero intento llegar a todo. Tienes un libro, Nosotras que lo quisimos todo, que de ese título ya es muy significativo, en el que la protagonista dice algo así como que la liberación de la mujer es un timo, ¿no? Dice ella, nos hemos condenado solas. ¿Tú piensas igual que tu protagonista? Sí. De hecho, yo creo que una frase muy nuestra y de las mujeres de nuestra generación es nos han timado. Y es verdad que a esa convicción, porque lo es una convicción, llegas cuando descubres que nos han timado mucho. Es decir, a las mujeres nos han colocado en el mundo profesional, y está fenomenal que sea así, un mundo diseñado por hombres, con unas reglas del juego que nos van fatal, que nos lapidan en el día a día, ¿no? Está lleno de barreras en apariencia invisibles en las que ellos no se han parado a pensar porque no lo han padecido, ¿no? Y así pues te invade esa sensación de timo, ¿no? De madre mía, si nosotras hubiéramos organizado lo de ahí fuera, teniendo en cuenta lo que tenemos dentro de las casas, estoy absolutamente convencida de que lo hubiéramos hecho de otra manera. Y solamente es eso, ese libro, Nosotras que lo quisimos todo, que para mí resultó terapéutico. Yo creo que no fui al psicólogo ni acabé con los blisters del Lexatin de mi casa porque escribí ese libro y me sirvió para profundizar en eso que nos está pasando a muchas mujeres. Nos sirve para ver que el grito de guerra de la mujer profesional de hoy en día sigue siendo ese, cambiémoslo de fuera. Pocas cosas, no te creas tú que hay que hacer grandes cambios. O sea, yo no creo en que haya un problema de desigualdades, la arquitectura de derechos y libertades está hecha gracias también a mujeres que nos precedieron y ahí no está el problema, está en cómo confeccionamos el mundo en torno a la carrera profesional de la mujer y la familia. Y a mí no me dio la gana en un momento dado renunciar a nada. Pero me daba cuenta de que en mi entorno había mujeres que no llego, no puedo, no tengo hijos o me pido una reducción de jornada. ¿Cómo? ¿Por qué esa tiene que ser la tesitura de la mujer? ¿Por qué esa efectivamente no es la tesitura del hombre? Nunca. Y fíjate, me di cuenta de que todo esto era un mundo diseñado por hombres. El día, estaba aún en el Congreso de los Diputados, pues mi hijo debía tener 4 o 5 años, el mayor, y mi jefa de entonces, en Informativos Telecinco, a eso de las 6:30 de la tarde, de un jueves, después de una semana de trabajo trepidante, me dijo, te puedes ir a casa, porque ese día Pedro Piqueras no quería conexión en el informativo de las 9.
Yo miré el reloj y dije, 6:30, entre que llego a casa 7:15, estoy agotada y me voy a tener que poner con duchas de niños. No, no, gracias, Rosa, me quedo por si pasa algo. Esto es lo que ha hecho el hombre eternamente. Ha diseñado el mundo para estar fuera de los hogares. Esto ha cambiado, gracias a Dios, ¿eh? Pero el mundo ha sido así. Si no, ¿de qué vamos a tener estos horarios infernales en España que nos penalizan tanto? Entonces, cuando estás realmente agotado de tu trabajo, no quieres llegar a casa a peinar niñitos y a leer libros, esta es una realidad. Y entonces aquel libro me sirvió para poner blanco sobre negro y decir, bueno, vamos a ver, esto es así, el mundo se ha diseñado así, el tiempo es el que es para todos y los horarios son los que son para todos. ¿Cómo lo hacemos? Pues malamente. Yo, Sonsoles, tengo también un libro Lexatín. Sí. Para mí, en mi caso, es un libro sobre las mujeres que no tenemos hijos por distintas circunstancias. Y fíjate que a mí hay una cosa que me molesta, y es que cuando se habla de la conciliación parece que tiene que ver mucho con el tema de los hijos también, ¿no? Entonces, es verdad que a un hombre que no tenía hijos, pues no se le juzgaba y no se le decía, quédate aquí a cubrirme porque total no tienes hijos, pero a una mujer sí, a mí me ha pasado, ¿no? De la típica jefa que me dice, como yo tengo los niños, me voy a casa y quédate tú que no los tienes. ¿Qué opinas de esta otra realidad? Es verdad que los que tenemos hijos creemos que tenemos algún tipo de derecho más. Eso es verdad. Y yo no te voy a ocultar que nunca lo he utilizado. Es decir, yo tengo niños, me tengo que coger no sé qué turno de vacaciones. No me he visto en esa tesitura. Pero es verdad que de alguna manera pensamos que tenemos algún derecho adquirido o algún derecho más que el resto de compañeros que no tienen niños y que tienen el mismo derecho que nosotros a disfrutar del tiempo, o a disfrutar de un periodo de vacaciones, o a disfrutar de un horario, ¿no? Así que eso también hay que cambiarlo, ¿no? O sea, al final, el regular el tiempo para vivir es necesario. O sea, pues si yo lo quiero emplear en mis hijos, lo empleo en mis hijos, tú en lo que te apetezca y el otro en lo que quiera, ¿no? Pero es verdad que los hijos se imponen como una especie de derecho adquirido o derecho de más. Bueno, es lo que decías, eso, el tema de que los horarios no tienen ningún tipo de sentido, ¿no? Porque si no, no estaríamos en estas discusiones. Tú, cuando llega el Día de la Mujer, ¿eres de las que lo celebran, de las que se van a la manifestación a reivindicar, de las que siguen con su día normal? Porque yo siempre me pregunto cuál es la actitud buena, ¿no? Bueno, a ver, yo soy de celebrar todo, en general, o sea, ayer fue el día de la mantequilla de cacahuete, y dije, oye, pues podíamos celebrarlo. Es una buena celebración. O hacer algo, ¿por qué no? A ver, yo creo que sí, que el Día de la Mujer está bien celebrarlo para reivindicar aún esas cositas que tenemos pendientes, que te voy a decir, en mi opinión discrepan o se diferencian mucho del discurso político. O sea, yo encontré cuando llegué al mundo de la maternidad, que es donde realmente te das cuenta de lo complicado que es todo, me di cuenta de lo alejados que estaban los representantes públicos de la realidad de las mujeres profesionales. Y me dio mucho coraje porque seguimos con medidas de conciliación que no se adecúan a la realidad de la mujer y del hombre, ni a la realidad de los niños. Es decir, casi todas las medidas se han quedado anticuadas en un mundo que ha cambiado veloz y que tiene unas realidades sociales de entorno de niños, videojuegos, un montón de cosas que no se acercan a lo que luego pone la ley, ¿no? Y te voy a poner un ejemplo. Solo parece que se puede conciliar hasta que el niño tiene 12 años. Y luego cuando a los 12 se hace delincuente profesional, ¿qué hacemos? Ya nada, ¿no? O sea, precisamente en la adolescencia, preadolescencia, es donde a lo mejor tiene que haber más presencia en los hogares, es cuando ya no existe ningún tipo de medida de conciliación. Por ejemplo, yo aún así estoy un poquito en contra de las medidas de conciliación porque penalizan la carrera profesional de la mujer, porque estadísticamente es la mujer la que siempre las pide. Si hubiera un reparto equitativo de esas medidas entre hombre y mujer, pues a lo mejor me gustaría más, pues siempre es la mujer la que se pide la reducción de jornada, de tal forma que sale corriendo del trabajo una hora antes para irse a su casa, seguir trabajando, y al hombre no le pasa nada. Bueno, estas cosas, ¿no? Pero volviendo al 8 de marzo, sí me gusta celebrarlo, alguna vez he ido a manifestaciones, sobre todo cuando estaba en el Congreso y salían desde allí, todas las periodistas salíamos juntas, y bueno, pues estar en la calle siempre está bien, escuchar, sin sacar las cosas de madre, porque creo que nos perjudica también llevar este discurso a un extremo que no representa a todas las mujeres, pero bueno, está bien.
sobre todo si sirve para que cada una cuando llega a casa dice, ¿qué me hace a mí transitar más lento por el mundo profesional que a mi marido, que a mi compañero, que a mi pareja, que a mi amigo? Con que diagnostique eso que a ella le perjudica y lo intente solucionar, ya vale. ¿Qué culpa tenemos los periodistas y las periodistas en perpetuar ciertos modelos femeninos que no nos hacen bien, ¿no? Me refiero a este modelo de la mujer perfecta, profesional, madre, emparejada, por supuesto, bueno, la poca diversidad, ¿no? A veces, sí. y lo digo también como autocrítica, que yo durante muchos años he trabajado en revistas femeninas y he hecho esa reflexión. Pues es una reflexión interesante que yo creo que está cambiando el modelo de mujer profesional, el modelo incluso de belleza, pero los medios de comunicación indudablemente hemos tenido y tenemos una responsabilidad enorme. Yo siempre desde la mesa del plató intento que no nos fijemos solamente en eso externo de la mujer, ¿no? Que no coloquemos etiquetas muy frívolas que no haríamos con un hombre, ¿no? A veces cuando hablamos de cómo va vestida una política, o siempre digo, oye, a ver cuando me habláis de la corbata del presidente del gobierno, ¿sabes? Que por cierto me parece espantosa, vaya por delante, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Fijarnos en otras cosas, ¿no? Ir más a lo que hace la mujer y no a cómo es. Dicho eso, tampoco está mal, ¿eh? O sea, no está mal que divulguemos modelos de mujer que pueden resultar inspiradores y que también se basan en una belleza estética y exterior, ¿no? Sin juzgar. Sí, sí, desde luego la belleza nos ayuda, ¿no? Me imagino que en tu profesión también el cuidarte es parte de tu entrenamiento profesional casi, ¿no? Sí, bueno, fíjate, yo es que creo que soy un poco el antitodo, porque nunca pensé que lo digo de verdad y es una confesión que no me produce ningún pudor decir, nunca pensé que alguien con mi físico pudiera presentar un programa de televisión. ¿Por qué? Porque pensamos que las presentadoras de televisión son mujeres no sé cómo, ¿no? Altísimas, guapísimas, ideales, y yo pues, soy una mujer de 1,56 m sin ningún atributo físico excepcional, y de tal forma que me di cuenta de que no era eso lo que te lleva a dar un paso más en la carrera profesional, sino otras cosas que a veces compañeros me dicen, jo, pues me gusta porque de la calle se puede pasar un plato, sí, claro, sin medir un 80, naturalmente, no llegando al 1,60 m, también. Dicho eso, ¿te tienes que cuidar? Sí, claro, es que proyectas imagen, ¿no? Y no vas a cambiar lo que eres, pero sí tratas de tener una imagen correcta en la pantalla. Si eso es buscar la belleza, sí. Claro que sí, tú no puedes salir de cualquier manera, ¿no? Y yo me preocupo mucho de que el pelo esté bien, y si no todos los días está bien, me enfado. Es que luego al final mi madre me llama con lo mismo, hoy tenías el pelo que no me ha gustado. Digo, mamá, pero si he dicho una cosa maravillosa sobre X. Ah, no, a mí el pelo. ¿Sabes? La gente al final se fija en eso y hay que cuidarlo, porque si no, pues no trabajas en la tele, ¿no? Por cierto, los proyectos en los que ahora estás embarcada, a mí me parece alucinante este cambio de registro, ¿no? De que estás hablando de la guerra en Ucrania y a continuación de la crisis del PP y a continuación de lo que le ha dicho Paquirrín a no sé quién. ¿Cómo es ese día a día? ¿Cómo evitas la ansiedad, ¿no? De tener que estar cambiando de tono, de registro, manejando tantos palos a la vez? Te veo un poco como si estuvieras en un circo de 5 pistas. Bueno, en realidad es como si estuviéramos en una barra de un bar, y la gente dialoga de muchas cosas, no solamente habla de tratados nucleares, ni de política profunda, ni de Estado, ¿no? O sea, la gente habla de muchas cosas, habla un ratito de la guerra, luego habla otro ratito de Rocío Carrasco y habla otro ratito de Paquirrín, y de repente te dice, pues este Alberto Núñez Feijóo me gusta. Esos son los programas que hacemos en Ya es Mediodía, ya son las 8, pero sobre todo en Ya es Mediodía. Es una conversación con el espectador sobre los asuntos que nosotros entendemos que pueden generar interés. Evidentemente hay temas que monopolizan el programa, ahora con la guerra es evidente que tienes que prestarle una atención especial que te ocupa prácticamente todo el programa, pero no renunciamos a luego abrir la ventana a una crónica social que intentamos que sea amable, respetuosa con el personaje, divertida y que arranque una sonrisa al otro lado de la pantalla. Con la pandemia lo vivimos así, durante un montón de meses
se redujo el tiempo del fresh, que se llama, del corazón, y los espectadores al final, tenemos un teléfono del programa y llaman, oye, ponernos el fresh, porque... Un poco de evasión. Sí, exacto, un poquito de evasión, que no puede ser todo el rato estar en profundidades o con expertos muy sesudos que te están haciendo pensar todo el rato, ¿no? O sea, intentamos eso, establecer una conversación con el espectador lo más natural posible, sin pretender formar a niveles académicos al espectador, porque ese no es el fin de la tele. Para eso existen otros medios, ¿no? En la universidad nos decían lo de formar, informar y entretener. Bueno, pues por suerte ahora vivimos en un mundo con una abundancia de información, de medios, de fuentes que forman al ciudadano, y la tele está también para eso, pero sin volverse locos. O sea, no hacemos la clave de Balbín, hacemos un programa en el que hablamos de todo a la gente. Por cierto, ¿cómo se comunica una guerra? Pues es mi primera guerra y te diría que con mucho cuidado, porque, primero, porque no es un tema en el que seamos especialistas, ni yo como conductora del programa, ni siquiera los periodistas que vienen, porque nos obliga a hacer un esfuerzo de contar con testimonios fuera que te cuenten lo que tú no ves y que te valoren en su justa medida lo que está pasando, pero sobre todo con rigor y con respeto y sin dramatizar en exceso, que a veces también corremos el riesgo de dramatizar en exceso, que yo no digo que hay que quitarle emoción a lo que pasa. Hoy, por ejemplo, tuvimos un testimonio de un chico, Igor, que parecía un tiarrón ahí en la pantalla de su videollamada y se echó a llorar en medio del programa. Es imposible que no te conmuevas, ¿no? O sea, tú tienes que dejarte llevar por los acontecimientos, por lo que está pasando en la pantalla, casi como el espectador, ¿no? Pero bueno, manteniendo la calma en todo momento, sin ir atropelladamente, ¿sabes? No lo sé, es que estoy también experimentándolo casi en directo, ¿no? Sí, bueno, este podcast se graba con un poco de antelación, veremos, espero que cuando salga la situación esté un poco mejor. Ahora desde luego es bueno, muy tensa. Me ha apuntado por aquí una frase de Oriana Fallaci, periodista, ¿no?, que seguro que a todas nos inspira, que me parece preciosa, y ella escribió: es bello el trabajo si en tu interior palpita una alegría. ¿Tú bueno. vas alegre a trabajar? Sí, está bien, ¿eh? Es verdad que cuando empiezas el programa tienes que abandonar todo lo demás y no siempre estamos bien ni felices y nos pasan cosas, pero al espectador no le tiene que importar, ni le tienes que trasladar eso que a ti te está pasando. Algo de alegría tienes que tener, ¿no? Porque si no, pues... Pero sí, un rasgo de mi carácter es el optimismo y la alegría. Yo voy a divertirme porque paso muchísimas más horas en la tele con los equipos de los programas que con mis amigos o mi familia, y no te queda otra, ¿no? O sea, yo creo que el 90%, te digo, el 90% del sueldo es divertirte y pasártelo bien en lo que haces, no hay otra, no hay otra. ¿Cuál es la mejor lección que te ha dado tu padre sobre el periodismo, Fernando Onega? Bueno, mi padre, aparte de contagiarnos este sacerdocio que es el periodismo, que son 24 horas, 365, y lo vivimos desde pequeña, era alguien que nunca se despegaba o de un periódico o de la radio. Cuando íbamos en yo qué sé, los viajes familiares, a cada hora en punto había que escuchar el boletín de la radio y como hubiera interferencias caía una tormenta en el coche. Pero él siempre nos ha dicho, a mi hermana y a mí, que también es periodista, siempre ha dicho: sed honradas. Sed honradas con los personajes de los que habláis, con la información que contáis y con vosotras mismas. Y eso yo lo llevo a rajatabla para poder dormir tranquila cada noche, ¿no? Porque la tentación de retorcer a veces los acontecimientos está ahí. No estoy diciendo manipular, sino de darle una vuelta a todo, está ahí, ¿no? Y a mí me gusta ese consejo de la honradez y la honestidad con uno mismo y con el personaje, porque ahí llegas a cualquier lado, ¿no? Y el espectador no está esperando siempre que estés metiendo el dedo en la llaga. Yo creo que no, y que incluso valoran que no lo hagas. Cuando estaba en la calle, antes en el Congreso de los Diputados, estuve muchos años en la Audiencia Nacional y por ahí pasaban presos malos, malísimos, de guante blanco, de guante negro, terroristas, de todo, ¿no? Y
y que cuando los mandábamos a la cárcel, sobre todo los crímenes de sangre, ni los cuento, ¿no? Estaban muy bien mandados todos a la cárcel, pero había otros delitos que luego a lo mejor en el juicio quedaban absueltos los personajes y los mandábamos a la cárcel, los condenábamos, la famosa pena de banquillo existe. O sea, esa tentación de engordar la información, a la cárcel porque ha robado no sé cuántos millones, y luego salían absueltos. Y pues siempre decía, es que hay una madre, hay un padre, hay unos hijos que mañana van al colegio, y la responsabilidad que tenemos en la televisión sigue siendo enorme. Sigue siendo el medio de comunicación de masas por excelencia, que llega a millones de personas cada día. Y esa responsabilidad la tenemos que tener tatuada, ¿no? Grabada a fuego, porque el daño que podemos hacer es enorme. Así que siempre un paso por detrás. Esa pena de banquillo de la que hablas me está haciendo recordar el caso Nevenka, que ahora se ha vuelto a poner de actualidad por el documental. En este caso era ella, ¿no?, la que se la prejuzgaba, y creo que en gran parte porque era una mujer, porque era joven, porque era guapa. ¿En esto sí hemos avanzado? Sí, a Nevenka se la juzgó por guapa, y porque era una mujer de armas tomar, como luego demostró. A Dolores Vázquez por todo lo contrario. Fíjate, en el crimen de Dolores Vanikov, ¿no? Es verdad que en los medios de comunicación tendemos a juzgar, y parece que si no solemnizamos desde la mesa de debate, no tenemos personalidad como conductores, o el periodista colaborador como colaborador, ¿no? Esto es algo que es como que nos atrincheramos en unos bandos y no nos damos cuenta a veces de que cometemos errores garrafales como estos dos que acabamos de mencionar, ¿no? Así que, pero bueno, citabas a Nevenka y eso sí, hombre, yo creo que ha cambiado, pero aún así sigue habiendo positos de machismo que nos llevan a juzgar con esa óptica de la de Nevenka de hace no sé cuántos años a las mujeres, ¿no? La guapa es guapa y si liga, liga mucho, ¿sabes? Y entonces por algo será que tiene algo que nunca diríamos de un hombre, ¿no? O sea, que es así. Esto nos lleva otra vez al tema del aspecto físico, ¿no? Sí. de la belleza y demás. Y bueno, este podcast está patrocinado por Croma, que es una marca de medicina estética, y aquí digamos que hay dos bandos, ¿no? Están las mujeres que piensan que los retoques estéticos es otra imposición más que se nos ha impuesto, valga la redundancia, a las mujeres, y luego están las que piensan, bueno, pues que es una herramienta a nuestro alcance para vernos mejor y sentirnos mejor. ¿Tú de qué lado estás? Yo estoy en el lado de coger la herramienta que nos da la medicina estética para arreglar aquello que a uno no le gusta. Es decir, no es una imposición, es una posibilidad que tenemos las mujeres de mejorar algunas cosas. Yo algún retoque me he hecho, pero fíjate, te voy a decir por qué. Yo tenía aquí una arruga horrible, que cuando estaba en el Congreso de los Diputados a las 3 de la tarde en el directo con David Cantero, el sol me daba y me hacía aquí una arruga horrorosa. ¿Alguien me obligó a quitármela? No. ¿Hay posibilidad de hacerlo? Sí. ¿Me encuentro mejor? Sí. ¿Por qué voy a negar esa herramienta que existe, ¿no? Así que yo estoy del lado de los retoques si van a contribuir a mejorar la calidad de vida de la mujer y del hombre, y le van a hacer sentirse mejor. ¿Por qué no, no? No lo tienes que hacer por obligación ni por imposición de nadie. O sea, yo tengo amigas que jamás se van a retocar y me encanta cómo están y están divinas, pero bueno, si puedes, yo mantengo otras arrugas que aquí están, ¿no? Pero las que me molestan, sí, si puedo borrarlas, ¿por qué no? Bueno, eso siempre se dice, ¿no? Que las que te hacen parecer enfadadas son las que más te molestan, y las patas de gallo, demás, que al final son de sonreír, son las que no nos molestan tanto. Sí. Tiene sentido, ¿no? Totalmente. Y a mí me molestaba esa, ¿no? Y además, cuando te empiezan a echar más años de los que tienes, dices, a ver, ¿por qué es? Y a lo mejor en parte era por esta arruga tremenda, ¿no? Y pues ya está, se puede borrar, hay forma de borrarlo de forma natural, sin que te hagas una escabechina en la cara, se puede, pues allá vamos, ¿no? Lo que no estoy de acuerdo es con luchar contra el paso de los años y borrar lo que una va siendo con los años. Eso me parece absurdo y ridículo, que lo respeto, ¿eh? Allá cada uno haga con su cara lo que quiera, pero si te puede acompañar el paso de los años, tamizar sus efectos en la cara, ¿por qué no? ¿Alguna vez has mentido respecto a tu edad? Porque yo era algo que no entendía nunca, decía, pero ¿por qué la gente no dice los años que tienen? Ahora empiezo a entenderlo.
No he mentido, pero yo también lo empiezo a entender. Digo, yo cuando cumpla 50 me voy a quedar en 50 para siempre. Yo en los 49 me voy a quedar. En los 49 sí, bueno, me parece bien también, porque además es muy creíble. 49, pero, hombre, a ver, los años pesan. Sobre todo, yo era la más joven siempre en las redacciones y ahora puedo ser madre de algunos de los periodistas que tengo en el equipo. Qué duro es ese momento. Que entran ya en la redacción con 21, 22 años, yo tengo 44, perfectamente puedo ser madre de ellos, ¿no? Y entonces echas la vista atrás y dices, Dios mío de mi vida, ¿cómo pasa el tiempo? O cuando ves a tus hijos crecer y un día los miras y dices, ¡ah, tiene 12 años ya! Pues está ahí, claro, ¿qué vamos a hacer? Cuidarse no es solo someterse a retoques estéticos o utilizar cremas o demás, sino que también pasa por la alimentación. Sí. Y ahí tú tienes una cruzada contra el azúcar que me parece muy interesante y me gustaría que nos contases bueno, pues cómo empezó toda esta preocupación tuya. Es una cruzada contra el abuso de azúcar y el desconocimiento que existe en la sociedad sobre lo pernicioso que es el abuso del azúcar. Todo empezó cuando diagnosticaron a mi hijo pequeño diabetes tipo 1, es decir, insulinodependiente, se tiene que pinchar cada vez que come y aquello para nosotros fue un shock brutal porque no había ningún antecedente en la familia y de repente nos encontramos ante una enfermedad que es difícil de manejar, que se maneja enseguida en cuanto la aprendes, pero que obliga a un cambio de vida, sobre todo para él. Todos decidimos ser del equipo de Gonzalo y sumarnos a su lucha diaria y empezó por un cambio de alimentación cuando vi que todos los productos que Gonzalo comía, sobre todo los infantiles, están pasadísimos de azúcar. Y a partir de ahí empecé a estudiar mucho, empecé a dedicarle mucho tiempo a ver qué había detrás de la industria alimentaria y todas estas cosas y me di cuenta de que comemos fatal, de que los supermercados están llenos de productos muy poco recomendables, que el entorno de los niños es excesivamente dulce y que hasta cuando vas a veces a una farmacia le dan al niño una piruleta, ¿no? Pequeños detallitos que no te das cuenta que cuando tienes un niño diabético tienes que reaccionar, ¿no? Pues mira, pese a todo me di cuenta de que fue una bendición porque quitamos el azúcar de la dieta de toda la familia de forma prácticamente radical y intentamos no tomar alimentos que tengan más de 10 gramos de azúcar por 100 gramos de alimento, o sea, de producto, y nos sentimos infinitamente mejor. Yo adelgacé 12 kilos, que le agradezco muchísimo a todo esto porque me siento mucho mejor, no por estética, que también, sino porque de repente me llené de vitalidad, de fuerza, es como si me hubiera desintoxicado y ahora no necesito el azúcar para nada, para nada. Y me gusta esta guerra porque yo creo que en cuanto nosotras las mujeres, que somos las jefas del consumo, el 80% del consumo depende de las mujeres. Si empezamos a irnos de los súper con el carrito vacío, verás cómo las marcas se ponen la pila y empiezan a bajar un poquito el azúcar de los productos. No es necesario. Y también animo mucho a leer las etiquetas de los productos. Yo sé que es un rollo, pero realmente son, en 3-4 compras ya tienes cogido el punto. O sea, si tú coges un alimento y no entiendes los ingredientes que tiene eso que vas a comprar, no se lo puedes dar a tu hijo. Es como si vas por un zoco en Marrakech y hay un puesto con unos bollitos con un aspecto horrible que no sabes lo que tienen, no se lo darías a tu hijo. No le puedes dar un producto que tiene ingredientes que no sabes lo que son y que básicamente son eufemismos y palabras raras que esconden azúcar. Siempre, es así. Entonces, volvamos a la dieta de nuestros abuelos. Mi abuela jamás abrió un paquete de nada, ¿no? Comía poco y muy básico y de la tierra, y vivió 94 años muy saludable, con una piel estupenda, por cierto. O sea que algo tiene que haber ahí, y la alimentación es reflejo de todo lo que somos luego, no ya porque vayas llena de fuerza, sino la piel te cambia, las digestiones, todo, o sea, es que contribuye a una calidad de vida que no te da ninguna otra cosa, el deporte probablemente. Las mujeres somos las jefas del consumo, acabas de decir, y en tu web incluso dices más, las mujeres podrán cambiar el mundo, ¿lo crees de veras? Totalmente, o sea, creo que las mujeres somos un país emergente, que el día que nos levantemos la vamos a liar, pero nos queda mucho porque los modelos de liderazgo siguen siendo masculinos y a veces no nos gusta. Yo, ¿para qué voy a ser jefa? No, que mira lo que me cuesta, ¿no? O sea, una vez un hombre, cuando estaba escribiendo Nosotras que lo quisimos todo, me dijo,
problema de las mujeres es que solo queréis ser vicepresidentas. Y dije, vaya, algo de razón había. Sí. Es decir, nosotras también tenemos que hacer por. La ley no nos va a dar esa herramienta que está dentro de nosotras. Hay cosas que nos paralizan, como es el sentimiento de culpa, que nos hace quedarnos en casa, llorar a las 5 de la tarde porque el niño sale del colegio y tú no estás. Hay que asumir que habrá renuncias, hay que asumir que la casa no estará excelentemente organizada, que no serás la mejor anfitriona, da igual. Tú estudiaste una carrera, ¿no? ¿Para qué la estudiaste? Entonces, no, si quieres, puedes, y las mujeres ahí tenemos que creérnoslo, y a veces no vamos a tener a nadie que nos susurre al oído, tenemos que ser nosotras mismas y decir, oye, yo no quiero renunciar, yo quiero ser presidenta del gobierno, y estoy deseando, para mí es la noticia que me encantaría contar algún día, pero fíjate el panorama, no veo yo mujeres optando a la presidencia del gobierno, no nos dejan, y creo que cambiarán los modelos, sinceramente. Cambiarán los modelos. Fíjate, si tú no renuncias a nada, que es que a mí también me tiene sorprendida que combinas esa exposición brutal de la televisión con el acto al final tan solitario y tan íntimo de la escritura, ¿no? Y tan feliz, porque yo escribiendo soy feliz, probablemente es el espacio donde más libre me siento, donde yo misma habito un país deshabitado con personajes que salen de mí, a los que manejo a veces de una forma casi dictatorial, ¿no? Hago con ellos lo que me da la gana, con lo cual me siento muy jefa en mis folios, y probablemente ahora, en este momento justo de mi vida, pues la literatura es la gran damnificada de este ritmo frenético, porque es verdad que llego a casa que no puedo con la vida y prácticamente no tengo tiempo para escribir entre semana, lo he asumido, he hablado con mis editores, estoy preparando nueva novela que saldrá el año que viene, saben que voy a llegar, que me va a obligar a hacer nuevas renuncias, ya lo sé, en vacaciones y en todo el tiempo que no estoy con mis hijos se lo dedico a los libros, pero es que no hay otra, ¿sabes? O sea, asumir que hay que hacer renuncias también es importante, no se llega a todo sin que cueste muchísimo, ¿no? Ahora te tiene que compensar, a mí escribir me compensa el proceso creativo. Lo que viene después y el contacto con los lectores me encanta, pero eso es otra cosa. Pero el momento de creación, el proceso creativo en el que estás tú sola diciendo cosas que quizá nunca te digan a ti, o poniendo en boca de personajes aquello que te gustaría a ti decir, esto es una cosa maravillosa, ¿no? Y la tarea de documentar una novela es también muy bonito. Yo soy inmensamente feliz, lo que pasa es que la literatura no da para vivir, no da. Así lo digo, ¿no? No Yo decía, da. cuando publique mi primer libro me dedicaré a escribir. Os llevo 6 y tengo que seguir trabajando mucho. Tu gran éxito fue Después del amor, Sí. ¿Y después del amor qué hay? Ay, después del amor, un divorcio y luego más amor. O sea que después del amor siempre hay amor. Sí, siempre. Después del amor vuelve a haber amor. Lo que pasa es que el amor o el desamor a veces nos hunde, ¿no? En pozos que creemos insondables, pero el amor nos acaba rescatando también de todo eso. Y si te puedo contar una anécdota, el título de esa novela era originalmente, y como se presentó de hecho al premio Fernando Lara, era Después del amor todos son palabras. Después del amor todos son palabras. Qué bonito. Que es una frase que le escuché a Alfonso Guerra en el Congreso de los Diputados cuando dejó el escaño, dejó la política y atendió a los medios de comunicación, y entonces le preguntamos, señor Guerra, ¿qué es la política? Y él dijo, después de la política todo son palabras. Pensaba que había dicho después del amor todos son palabras y me parecía muy romántico para Alfonso Guerra. Claro, dijo, después de la política todo son palabras. Y entonces yo estaba escribiendo esta novela y dije, ¡qué bonito! Pues con el amor pasa lo mismo, ¿no? O sea, él lo que quería decir es, no me lo cuenten, después de la política todo son palabras, hay que vivirlo, ¿no? Y esta historia que cuenta una historia enorme de amor entre un hombre y una mujer casados los dos, pero bueno, en plena guerra civil, la Segunda República, en fin, una historia real además, me parece un título maravilloso. Luego ya los editores quitaron lo de, es que el lector se va a equivocar, después del amor, las palabras, después del amor, una palabra, y lo redujeron a después del amor, pero bueno, también es una invitación al lector a que piense qué hay después del amor, ¿no?
El amor no hay que dramatizarlo, como tampoco hay que dramatizar la belleza. Y mi última pregunta es bueno, pues la que siempre hacemos en este podcast, que se titula Beauty is not a drama. Así que, ¿cuál es tu consejo para no vivir la belleza como si fuera un drama? Pues vivirla con naturalidad y sin hacer un mundo de esa búsqueda de la belleza. Es decir, yo creo que si te agobias queriendo ser lo que no eres o queriendo dar una imagen que no tienes o pasándote con según qué cosas, harás de la belleza un drama, ¿no? Yo creo que, primero, que todos somos bellos y bellas, de alguna manera, ¿no? Lo que sí que a mí me gusta es sacarnos partido a eso que tenemos, ¿no? ¿Cuántas veces vemos a una mujer que un día se pinta el ojo y dice, qué guapa estás, hoy que me he pintado el ojo, ¿cuánto te ha llevado? 2 minutos. Pues merece la pena, ¿no? Beauty is not a drama, evidentemente, y además tampoco lleva tanto tiempo. Y creo que vernos mejor nos ayuda también a caminar de otra manera por la vida, y la actitud es fundamental. Sonsoles, creo que esa lección que te dio tu padre de que un periodista tiene que ser honesto, te la has aprendido al dedillo, así que te agradezco la honestidad, la sinceridad y la cercanía que has demostrado hoy en esta entrevista. Muchísimas gracias por venir. Gracias, María.